Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor esta mañana en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Vamos a leer del verso 32 hasta el 43. Hechos, capítulo 9, versículos 32 al 43. Estamos en nuestra serie del libro de los Hechos y hoy nos toca estos textos. Dice la palabra del Señor, Hechos 9, verso 32. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico, y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo la pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, les presentó viva. Esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón, que era curtidor. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias en esta mañana porque podemos venir con libertad para alabarte, venir en libertad para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en este día. Ayúdame a mí, Señor, a poder explicar la palabra para mis hermanos, y ayuda a mis hermanos a poner atención en su mente, Señor, para poder recibir de ti lo que tú, Señor, has traído en este día, Señor. Ruego que tú nos dirijas, que tú nos guíes y nos ayudes en todas las cosas. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, los milagros, hermanos, siempre han sido parte importante de la fe cristiana. Creemos que Dios creó todo de la nada, que creó todas las cosas, y en la Biblia es fácil encontrar muchos milagros, donde el Señor lo que hace es intervenir en la historia y usar a sus siervos para llevar a cabo su propósito. Esto es lo que ha sido lo común, pero ciertamente siempre en la historia hay momentos cruciales que a veces se atacan ciertas doctrinas de la fe cristiana, y más o menos en el siglo XVIII y XIX hubo crítica sobre esta idea de los milagros. Mucha gente empezó a cuestionar si los milagros verdaderamente que la fe cristiana eran ciertos o no, y entonces algunos trataron de hacer ciertas reinterpretaciones de la Biblia para sugerir o decir que en verdad los milagros no eran tan milagrosos, como cuando Jesús compartía el pan. En verdad no era que Jesús hubiera multiplicado los panes, sino que lo que sucedió es que la gente, al ver el amor de Jesús al compartir, entonces todos empezaron a compartir, y ese es el verdadero milagro, el compartir. Y cosas por el estilo, para tratar de negar este acto soberano del Señor en la historia. Siempre existen movimientos o grupos de personas que empiezan entonces a negar esto. Entonces los milagros en verdad son algo que está en la Escritura, son algo evidente de este Dios trino, todopoderoso, el cual nosotros alabamos y servimos. Pero también, hermanos, los milagros son usados por Satanás. Los milagros también son usados para engañar personas. Podemos recordar en esta serie de hechos que hemos estado viendo solamente el capítulo 8, donde vimos ahí a un tal Simón el Mago, el cual se nos decía que hacía muchos milagros también. Específicamente en el capítulo 8, versículo 11, donde dice que le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con artes mágicas. O sea, este hombre hacía verdaderamente milagros, pero estos milagros no provenían de Dios, sino que eran milagros que provenían de su padre, Satanás.
Y entonces, esta idea de hacer milagros es una idea buena que está en la Biblia, pero que tenemos que tener mucho cuidado para ver si esos milagros son verdaderamente lo que el Señor ha traído o el Señor se está manifestando a través de esos milagros, o son milagros que vienen de una fuente satánica. Y es por eso, hermanos, que es peligroso este movimiento que hubo aquí también en Chile, que fue el movimiento de venir por el milagro, ven y recibe tu milagro. Estos movimientos, estas campañas que podían haber empezado con una buena intención, pero que terminaron finalmente distorsionándose porque simplemente todo se fundamentaba en la idea de los milagros. Y cuando vemos en la Escritura, vemos que hay milagros, como vamos a ver hoy, pero vemos que esos milagros tenían un propósito. El propósito de los milagros era llevar a la gente a que reconociera a Jesucristo como el Señor y el Salvador, a Jesucristo como Dios, a Cristo como el Mesías que había venido a traer la salvación. Ese es el propósito que podemos ver en la Escritura acerca de los milagros. Y hoy, hermanos, vamos a ver entonces cómo esos milagros se manifiestan y cómo el Señor usa esos milagros para llevar a las personas finalmente a la salvación. Hemos estado viendo en este capítulo 9 la historia de Saulo, cómo Saulo se había convertido, que era un perseguidor de la iglesia, y ahora se había convertido en un predicador de las iglesias. Como el Señor había cambiado eso, de ser alguien que perseguía a ser alguien que predicaba. La iglesia se había mantenido en una relativa paz, y ahora en este capítulo 9, los últimos versículos, cambian el foco de Saulo a enfocarse ahora en Pedro, o en los viajes que Pedro estaba haciendo. Vamos entonces a poner atención en los versículos 32 al 35, donde podemos ver la sanidad de Eneas. La sanidad de Eneas. Lucas nos había contado de Pedro hasta el capítulo 8, versículo 25, donde había llegado a Samaria, había confrontado a Simón el Mago. Hasta ahí nos había contado de Pedro, después la historia se había cortado para enfocarnos en Saulo, pero ahora nuevamente vamos a encontrarnos con Pedro viajando, ¿cierto? Y en estos versículos del 32 al 35 vamos a observar, en primer lugar, que Pedro va a llegar a Lida, ¿ya? Pedro está haciendo la tarea apostólica, que consistía en lo siguiente: viajar, predicar, viajar, predicar, viajar, predicar. Eso lo van a ver constantemente a través de el libro de los Hechos, que es la tarea que los apóstoles hacen, y también es la misma tarea que hacía nuestro Señor Jesucristo. Si uno recuerda en los Evangelios, en el capítulo 4, versículo 23, nos dice que Jesús se movía por varias regiones, se movía por varias ciudades, ¿haciendo qué? Predicando el mensaje del Evangelio. Y entonces Pedro iba a hacer lo mismo, hacía estos viajes que consistían en predicar el mensaje del Evangelio. Entonces Pedro va a llegar a esta ciudad que se llama Lida, que era una de las provincias no judías, y que dentro de esta población había mucha gente en donde había una mezcla entre judíos y no judíos. También había muchas sinagogas importantes en esa ciudad, y él iba a llegar ahí, entonces, como nos dice el versículo 32, ¿y qué es lo que iba a suceder? Nos dice el verso 33, dice que iba a conocer a un tal Eneas y luego lo iba a sanar. Los cristianos entonces llegan a esa ciudad, llega Pedro a esa ciudad, y en esa ciudad ya habían cristianos, ya habían santos, ya habían creyentes que estaban en esa ciudad, y entonces se encuentra con este Eneas que nos dice la Escritura que era un paralítico hace 8 años. Ahora, si era o no era cristiano, a veces los comentaristas, ¿cierto?, se quedan ahí pensando sobre ese asunto. Puede ser que sí, puede ser que no. A mí me parece que sí, pero es una discusión sobre si era o no era. Pero el punto es que Eneas era una persona que era conocido, era conocido por los cristianos de ahí, y entonces lo que él hizo es hablarle del Señor y mostrarle a través de la sanidad que Jesucristo había venido, ¿cierto?, a traer esta sanidad y salvación para él. Nos dice que Pedro dice lo siguiente: Jesús te sana, así que le dice que levántate y haz tu cama. Entonces llega a ese lugar, se encuentra con este paralítico, y le dice entonces esto, que Jesucristo le sana y que se levante y que haga su cama. Esto es muy similar
a lo que ya Pedro había hecho. Recuerdan ahí en el capítulo 3, versículo 6, cuando está Pedro y Juan, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, y dice que entonces ellos estaban ahí y también sanaban, ¿cierto?, hacían sanidades. Era algo ya que había acontecido con Pedro, algo que Pedro ya había hecho, pero fíjense que él siempre pone a Jesucristo. No es que él se atribuya la sanidad, sino que él pone a Jesucristo. No hay ninguna parafernalia, no hay nada exagerado, es simplemente que va y directamente le dice, Jesucristo entonces te sana. Era el milagro que hacía Pedro en el nombre de Jesucristo. Y entonces este hombre era sanado. Inmediatamente, instantáneamente, no había ningún filtro, sino que simplemente e inmediatamente era completamente sanado. Entonces vemos esto también. Vemos esto también, que es lo que hace Pedro, ¿cierto? Es orar y ser inmediatamente sanado. Y el verso 35 nos describe entonces la reacción de las personas frente a esta sanidad que hace Pedro. Nos dice, ¿cierto?, que los que vivían en Lida fueron inmediatamente a ver qué es lo que estaba aconteciendo, y todas las personas que estaban en ese lugar y al ver el milagro que el apóstol Pedro había hecho, inmediatamente creyeron en el Señor. Y esta noticia no solo se extendió en esa ciudad, en Lida, sino que dice que también en Sarón, que era como la costa de Lida, el sector costero, se empezó a extender todo este milagro o a hablar acerca de este milagro, y entonces como muchas personas vinieron y llegaron al Señor. Muy similar a lo que pasó con el ministerio del Señor Jesucristo en la famosa resurrección de Lázaro, ahí en Juan capítulo 11, versículo 45, donde dice lo siguiente, Juan 11, 45, por eso muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. O sea, el milagro que el apóstol Pedro había hecho con Eneas y que le había dicho, eres sanado en el nombre de Jesús, levántate y haz tu cama, ese milagro lo que había logrado es que muchas personas llegaran y conocieran al Señor. Lo mismo hizo Jesús, que los milagros lo que buscaban era llevar a las personas al Evangelio. Y es por eso, hermanos, que les decía que es peligroso poner los milagros como el énfasis de todo, poner los milagros como la esencia del Evangelio, porque el propósito es que las personas lleguen a conocer a Jesucristo, se conviertan y vengan a nuestro Señor. Hay una historia que hace poco escuché que creo que ilustra bien este punto, que se trataba de un pastor, de esos pastores de vieja escuela, ¿no? Pastor pentecostal, de campo, de los sectores por allá donde no había mucha ciudad, era recién, se estaba creciendo las ciudades, y este pastor pentecostal pastoreaba a una hermana que era muy piadosa, muy ejemplar, y esta hermana estaba casada con alguien que no era creyente, y resulta que esta hermana se enferma y muere. Y como pastor, él, cierto, va al servicio fúnebre a entregar su pésame, y se encuentra entonces con este caballero no creyente, y él le dice, bueno, Dios es bueno, Dios es fiel, hay que seguir confiando en el Señor en medio de la dificultad. Y este caballero le dice, pero si Dios es bueno y Dios es fiel, ¿por qué se llevó a alguien que es una sierva del Señor y que ha estado sirviendo constantemente en la obra de Dios? ¿Acaso si este Dios es bueno y es fiel, no podría resucitar a mi esposa? Y él le dice, sí, mi Señor podría hacer eso si Él quisiera. Y entonces dice, para el Señor esto no es ningún problema. Y dice que Él se acerca y unge, ustedes saben, en contexto pentecostal, se unge a la hermana que había fallecido y la hermana resucita. Obviamente esto provoca conmoción, podéis imaginarse en el momento. Y entonces, como este caballero no creyente había razonado sobre el asunto, se da cuenta que el Dios que servía a su esposa era un Dios verdaderamente vivo. Y dicen que después este matrimonio se dedicó
a predicar el Evangelio durante los años que el Señor le otorgó de vida. Pero fíjense que el milagro no era el fin. El milagro fue un medio para llevar a este caballero y quizás a muchas otras personas que no sabemos al Evangelio. Esa es la idea, ese es el propósito por el cual el Señor usa esas sanidades, usa esos milagros para llevar a las personas al Evangelio, para que nuestras vidas sean conformadas a la voluntad del Señor. Ahora, mi hermano, piensa esto, quizás tú tienes alguna enfermedad. ¿Quién no tiene una enfermedad? ¿No? Es cuando predica la gente, tú tienes enfermedades, ven a Cristo. Bueno, ¿quién no tiene enfermedades? Todos tenemos alguna enfermedad, ¿cierto? Algún dolor, alguna queja. El punto de mi hermano es, si el Señor te dio esa enfermedad y no te ha sanado, ¿cuál debe ser el propósito del Señor? Esa es la pregunta real. Si el Señor te ha hecho sufrir en una prueba, ¿cuál es el propósito de Dios para ello? Hermano, el propósito de Dios es que tú te humilles y vengas al trono de la gracia del Señor. Es que en medio de la dificultad que tú sufres, tú vengas a encontrarte con el Señor. Y si el Señor no ha querido quitarte esa enfermedad, esa prueba o ese dolor, hay un propósito de Dios detrás. Y nosotros lo que tenemos que hacer es decir, Dios quiere que profundice más aún acerca del Evangelio que me ha conocido. Dios quiere que yo me consagre aún más a Dios. No quiere mi buena salud, porque en mi buena salud, ¿qué pasaría? Ignoraría a Dios. En mi bienestar, seguramente ignoraría a Dios. Pero ahora, en medio de esta enfermedad, en medio de este dolor, en medio de esta prueba, el Señor me está ayudando a venir y a buscar más del Señor. Hermano, ¿es esa la perspectiva que tú tienes? ¿Es esa la visión cristiana que tú tienes acerca de la enfermedad o la prueba o la dificultad? ¿O te estás quejando constantemente? ¡Ay, el dolor! ¡Ay, hermano, otra vez! Tengo que comprarme esas pastillas tan caras. ¿Cuál es la visión, hermanos, que tú tienes acerca de esto? El Señor usa los milagros para llevar a la gente del Evangelio. Pero nosotros, ya que somos cristianos, el Señor puede sanarnos si quiere, sí, porque es Dios poderoso. Pero ¿por qué nos deja así aún? ¿Porque al Señor le gusta que suframos? ¿Porque el Señor no es bueno? No, sino porque Dios tiene algún propósito. Y es conformarnos más a la imagen de Cristo. El Señor está preocupado de nuestra santidad, más que incluso nuestra salud. El Señor se preocupa más que seamos conformados a la imagen de Cristo y va a usar todo lo de esta vida, incluso nuestro sufrimiento, incluso nuestra negligencia en la salud, la va a usar para que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Y eso es lo que entendieron las personas aquí, que después de la sanidad de Eneas, llegaron al Señor. El Señor usó esto, el sufrimiento de ese hombre, usó todo eso para que finalmente vinieran a nuestro Señor Jesucristo. Ese, hermano, es el propósito que el Señor tiene con nuestras vidas, buscar más y ser más conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero Pedro no se queda solamente en esa sanidad, sino que cuando observamos desde el versículo 36 hasta el versículo 43, nos encontramos con la resurrección de Dorcas o Tabita. La resurrección de Dorcas o Tabita desde el verso 36 al 43. Entonces, luego que vemos que el milagro que hace Pedro en Lida y en Sarón, nos encontramos entonces que va a pasar otro milagro, pero esta vez en la ciudad de Jope. Vemos entonces 4 cosas que podemos observar en estos versículos, versos 36 al 37. Primero vemos una descripción de la vida de Dorcas, ya un resumen de la vida de Dorcas. Como nos dice aquí, era una discípula del Señor, Tabita, que su nombre en griego se traducía a Dorcas. Ella era una mujer, nos dice, muy piadosa. Nos dice el verso 39 que ella hacía ropas y túnicas para los necesitados, y a veces nos cuesta entender la importancia que tenía eso en el mundo antiguo, hermanos. La importancia que tenía eso en el mundo antiguo. Nosotros ahora estamos acostumbrados a tener mucha ropa. Abrimos nuestro closet o cajón o lo que tengamos y tenemos mucha ropa, ¿cierto? Y asumimos que eso es normal, tener distinta ropa. Sin embargo, en el mundo antiguo, tener una túnica
era tener ropa. Tener 2 túnicas, ya estábamos entrando a hacer un poquito de blar. Tener 3 túnicas, ya, multimillonario. Eso era en el mundo antiguo, hermanos. Entonces, cuando dice que Dorcas hacía eso, o Tabita hacía eso, lo que estaba haciendo era ayudar a la gente que no tenía nada casi para vestirse o para taparse. No tenía nada. Entonces, lo que estaba haciendo esta mujer, esta hermana, esta discípula, era darle a los necesitados que no tenían nada para que ellos pudieran vestirse, para que ellos pudieran cubrirse. ¿Por qué? Porque no tenían absolutamente nada. Y hermano, esto también nos dice que Dorcas, probablemente, como dicen muchos estudiosos, era una persona que seguramente tenía recursos para hacer eso. Así que tiene que haber sido una discípula del Señor que tenía un gran grado de recursos. Quizás tuvo alguna herencia, no sabemos, pero era una discípula del Señor muy consagrada a la obra de Dios, totalmente entregada a la obra de Dios. Y con los recursos que tenía, lo que hacía era ayudar a los necesitados. También podemos saber que era de recursos porque fíjense que dice que cuando muere se lava su cuerpo y se pone en un aposento alto. Eso no se le hacía a cualquier persona. La gente común y corriente, ¿cierto? Como decimos hoy, a la fosa común. Fin. Pero ponerlo en algún lugar especial y lavado su cuerpo, que seguramente antes se hizo con especias, así como se hizo con Jesús, era una persona que seguramente tenía bastantes recursos. ¿Y qué, hermano, nos dice la Escritura acerca de las personas que tienen dinero, acerca de las personas que tienen cierta riqueza? La Escritura nos dice que ellos deben ser ricos en buenas obras. Fíjese lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Nos dice lo siguiente: a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos, enseñándoles que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Les dice, mire, ustedes si tienen riquezas, si ustedes son ricos, entonces no confíen ni pongan su esperanza en la riqueza. Porque ¿qué es lo común, cierto? Si yo tengo dinero, pongo mi confianza en el dinero. Y descanso en eso. Pero el Señor dice, no descansen en eso, descansen en que ustedes si tienen mayor recurso, entonces ayuden más a los necesitados, den más para la iglesia, sean generosos, hagan buenas obras. Y exactamente esto es lo que hacía esta hermana llamada Dorcas o Tabita. Entonces, como ella se ve como una mujer muy piadosa y ejemplar, y saben que Pedro anda por los alrededores, nos dice el verso 38 y 39, como andaba en Lida, y nos dice, y como era cerca la ciudad, entonces dice que envía a 2 hombres a pedirles por favor que pase a verlos. Ahora, ¿por qué pide eso? ¿Por qué piden eso las personas? Seguramente habían escuchado de la sanidad, sabían que era el apóstol Pedro, sabían que algo podía hacer. Y por eso van, ¿cierto? Y le piden. Y entonces Pedro va hacia ese lugar, a Jope, llega a esa ciudad y las personas entonces se presentan y le empiezan a mostrar, mira toda la piedad, mira el ejemplo que era esta mujer, mira cómo ella servía a los necesitados. Y empiezan, ¿cierto?, a mostrar cómo esta hermana había sido una mujer muy ejemplar y piadosa. Y esto, hermano, nos muestra también cómo una fe verdaderamente viva, una fe verdaderamente cristiana, una fe que ha sido una fe transformadora, hace buenas obras. Las buenas obras, hermanos, son un reflejo de una verdadera fe viva, tal como nos dice Santiago en el capítulo 2, versículo 17. Nos dice que así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. En ese mismo capítulo, en el verso 26, Santiago 2, 26, nos dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Pero Dorcas o Tabita no era así. Era una mujer que tenía obras. No que la justificaban, sino que reflejaban lo que Dios ya había hecho en su corazón. Y esas obras eran evidentes para todos.
Cuando llega Pedro le dice, miren, mira lo que hacía. Estas son sus buenas obras. Entonces nos dice que cuando llega Pedro, el verso 40 y 41, relata entonces lo que hace Pedro. Llega a esa ciudad, llega a ese lugar, escucha lo que dice, les pide que salgan todos afuera, y entonces Pedro dice que se arrodilla y ora al Señor y le dice que se levante. Y hace entonces este milagro de la resurrección. Y aquí es muy similar, ¿cierto?, a otros milagros que hay de la resurrección que tenemos en el Antiguo Testamento o también en los relatos de Jesucristo, como por ejemplo el que tenemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 21 al 23, donde vemos que también hay una resurrección. Aquí, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 21 al 23, dice que entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: «Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él». Y el Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: «Mira, tu hijo vive». Muy similar a lo que ha hecho Pedro, ¿cierto?, a lo que hizo Elías, una resurrección. El Señor hace resurrecciones a través de sus siervos soberanamente, cuando Él quiere hacer. Y aquí podemos ver también el ejemplo de Jesús, ¿cierto?, de la mujer, de la niña que había muerto, y también nuestro Señor la resucita. Entonces vemos que esto no es algo nuevo, no es algo nuevo que simplemente Pedro hace, sino que es algo que vemos a través de toda la Escritura. El Señor, cuando quiere resucitar muertos soberanamente, lo hace. Y simple. Es soberano, es milagroso, es poderoso. ¿Pero con qué propósito, hermanos? Fíjese usted el verso 42 y 43. ¿Cuál era el propósito de esa resurrección de Dorcas o Tabita? Verso 42 y 43 nos describe primero nuevamente la reacción. ¿Quién de nosotros no se sorprendería si vemos a alguien que ha muerto y que se le impone la mano y resucita? ¿Quién de nosotros no se sorprendería? Todos, pues, hermano. Porque veríamos ahí mismo, en ese mismo momento, el poder de Dios de forma impresionante. Quedaríamos seguramente asombrados de ver una resurrección. Y eso es lo que pasó. La gente se asombró. Dijo: increíble. Realmente Dios está actuando y nos ha visitado hoy por medio de este apóstol. Y nos dice que entonces muchas personas creyeron en el Señor. Muchas personas creyeron en el Señor. Al igual que el milagro anterior, este milagro en Jope, hecho por Pedro, fue un milagro que lo que hizo fue atraer a las personas a Cristo. ¿Se dan cuenta? Los milagros apuntan a Cristo, apuntan a lo que Cristo hizo. Seguramente Pedro, en medio de eso, después no nos dice la Escritura, pero en medio de eso, de esos milagros, Pedro seguramente le explicó por qué estos milagros se estaban haciendo. Y todo judío sabía en su mente que el Mesías iba a venir con poder. Y que cuando las señales aparecían, entonces confirmaban el mensaje que ellos estaban dando. Y entonces se estaba confirmando este mensaje, que era un mensaje de salvación. Y lo que hizo fue traer entonces a muchas personas a salvación. Hermanos, estas verdades que nos dicen estos versículos nos pueden también hacer meditar a nosotros, nos pueden hacer pensar cómo nosotros también estamos viviendo nuestra fe delante de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que podemos aplicar muy directamente de estos versículos es, hermanos, que los cristianos verdaderos, así como Dorcas o Tabita, son cristianos que evidencian su fe a través de las obras. Como les decía en la clase, estamos recordando o celebrando algunos, ¿cierto?, los años de la Reforma Protestante, que fue el grito de que somos justos solamente por la obra de Cristo y no por nuestros méritos, que es lo que dice la Iglesia Católica. Hay obras en nosotros. Para nosotros no hay obras en la salvación, es solo la obra de Cristo. Pero a veces nos quedamos solamente en eso, nos quedamos en que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Somos predestinados, somos salvados, y nos quedamos solo ahí. Pero la Reforma Protestante y todos sus demás desarrollos también buscaban decir que si hemos sido salvados por la fe, entonces esa fe se debe ver reflejada en las buenas obras. Y por eso Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice que somos hechura suya,
creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y hermanos, las buenas obras se pueden manifestar de muchas maneras. Yo sé que algunos pensarán, sí, venir a la iglesia, participar de las actividades de la iglesia. Sí, ciertamente se debe ver reflejado en eso, pero pueden ser cosas tan sencillas como lavar la loza o cambiar pañales. Esos son buenas obras, hermanos. Pasar tiempo en familia puede ser buenas obras si se hacen para glorificar al Señor. Pasar tiempo con los hijos, disfrutar de un buen tiempo juntos, son buenas obras. Como también venir y consagrarse más al Señor, venir y congregarse para adorar al Señor, venir y ser más deseoso de crecer en la gracia de Dios, de ayudar quizá a necesitados, a vecinos, a gente que tengo cercana, son, hermanos, buenas obras. Entonces, si tú, hermano, has sido escogido, has sido salvado, si tú has sido libertado de la esclavitud del pecado, entonces, hermanos, estás llamado a hacer buenas obras. Es tener coherencia entre lo que afirmas con tu boca y manifestarlo en cómo tú practicas tu fe. Si simplemente hablas del Evangelio, si simplemente hablas de la Biblia, pero no se ve reflejado en tu vida cotidiana y en tu vida como cristiano, entonces no estás viviendo conforme a las buenas obras que Dios preparó de antemano para ti. Porque has sido llamado a vivir en esas buenas obras. También, hermanos, muy interesante lo que vemos aquí, que cuando llaman a Pedro, dice que manda a 2 hombres y esos hombres ruegan a Pedro que venga. Y cuando Pedro llega y sana a Tabita, nos dice que él se pone de rodillas y pide a Dios. O sea, observen la forma en la cual ellos van y ejecutan este milagro. No es una actitud de Dios, háceme esto ahora porque yo te lo pido. Te decreto esto, te declaro esto. Esa no es la actitud. Yo soy hijo del rey, cúmpleme esto. No es la actitud, hermano. La actitud de estos hombres es que ruegan a Pedro, Pedro llega, se postra, se arrodilla y ahí pasa el milagro. Hay una actitud, hermanos, de reverencia, hay una actitud de sumisión a Dios. Nosotros podemos pedir a Dios. Cuando vemos de repente algún querido, algún hermano, algún cercano tiene cáncer y sabemos que se va a morir. Podemos ir ante el Señor y decir, Señor, por favor, ten misericordia. Si tú quieres, Señor, sálvalo. Pero esa actitud es diferente de decir, tú eres Dios poderoso, sálvalo ahora, porque tú dijiste que ibas a sanar. ¿Qué es eso, hermano? ¿Usted acaso es Dios? ¿Usted acaso le puede dar órdenes a Dios? No, hermano, no podemos dar órdenes a Dios porque Dios es un Dios soberano y nuestra actitud debe ser una actitud reverente, rogar, clamar, llorar, suplicar al Señor de rodillas y decirle, Señor, hágase como tú quieres. Yo quiero esto, Señor. Yo deseo esto, Señor. Yo quisiera que fuera sanado este hermano, esta hermana o este familiar. Yo quisiera que llegara a Cristo, pero hágase como tú quieras. Simplemente me postro ante ti y digo, Señor, tú eres Dios. Yo no soy Dios. Yo no tengo el poder. Ni mis oraciones pueden cambiarte. Pero tú dejaste la oración para que yo clamara, para que yo pidiera y te suplicara. Si tú quieres, haz esto. Hermano, esa es la actitud que vemos del apóstol Pedro y también de los hermanos que ruegan. Hermano, esa es tu actitud, la forma en cual tú vas y oras delante de Dios y le clamas a Dios y le ruegas a Dios de esa manera. O simplemente dices, estoy enfermo, sáname ahora Dios, porque yo soy tu hijo. No sé, sino que simplemente vamos y nos postramos ante nuestro Dios. Y lo que podemos ver también aquí, hermano, es que los milagros no siempre traen salvación, hermano. Los milagros a veces lo que traen es condenación también. ¿Se acuerdan cuando Jesús anduvo en su ministerio y él dijo en una ocasión, en Mateo capítulo 13, versículo 58, dijo, y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos? O sea, dice, sí, hizo milagros, pero no hizo tantos milagros. Porque ese lugar era un lugar duro donde no creían en los milagros del Señor. O en otra ocasión Jesús le dijo a los fariseos, los cuales decían, oye, muéstranos señal, pues si tú eres el Mesías, tú eres poderoso, muéstranos una señal. ¿Y qué dijo Jesús respondiéndole? En Lucas capítulo 11,
Verso 29 le dijo, como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal le será dada sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Lo que le está diciendo es, ellos quieren señales, ellos quieren milagros, y yo les voy a dar el milagro más grande, que es la resurrección. Pero aún así, no van a creer en mí, porque su corazón es duro. Y los milagros a veces, hermanos, funcionan para salvación, pero también funcionan para condenación. Cuando los hombres, a pesar de que están viendo el gran poder de Dios, no creen. ¿Cuántas veces no han visto, bueno, por lo menos yo he visto, gente que es sanada? ¿Ha visto gente no cristiana sanada? Yo he visto gente no cristiana sanada, gente que el Señor le ha hecho milagros, ¿y vienen al Señor? No vienen al Señor. No vienen. No, es que fue mi fe, fue mi poder, qué sé yo, pero no vienen al Señor, no se arrepienten. Y entonces hay que explicarle y decirle, mire, está bien, Dios le hizo un milagro, gloria a Dios, aleluya, qué bueno, Dios es bueno. Pero ¿saben cuál es el mayor milagro? Es que usted venga al Evangelio, de que usted crea en la palabra de Dios, de que usted se arrepienta y que sea convertida por la gracia de Dios. Ese es el milagro más glorioso. Y que usted entonces crea en todo lo que la palabra de Dios dice. Creer en el nacimiento original, creer en su vida perfecta, creer en su muerte sustitutiva, creer en su resurrección que nos justifica, creer que va a volver por nosotros. Si usted cree en eso, entonces usted ha experimentado el mayor milagro, el milagro de la conversión. Porque los otros milagros, hermanos, nosotros podemos ser sanados de cáncer y después va a morir. Y se va a encontrar ante el trono del Señor igual. Y puede irse condenado al infierno aún habiendo experimentado un milagro. El mayor milagro es lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos. Y creer en eso, no solo una vez, sino que creerlo de por vida, confiar en lo que Cristo ha hecho por mí, poner la confianza en ese glorioso evangelio que nos salvó un día de la perdición y la condenación. Hermanos, ¿creen eso? ¿Creen verdaderamente en lo que Cristo ha hecho? Ese es el mayor milagro que Pedro predicó, Pablo y todos los apóstoles, porque es la verdad a este mundo. Oremos. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias te damos, Señor, porque tú un día viniste a este mundo a mostrarnos la salvación. Y podemos, Señor, por eso confiar en ti, Señor. Gracias porque tú haces milagros en medio de este mundo, como el que vimos hoy de Eneas, de Dorcas. Vemos que tu mano poderosa los libró, Señor, de la enfermedad, pero Señor, hay una enfermedad peor y más grave que es el pecado, Señor. Hay un cáncer mayor y peor que es el pecado, Señor, y queremos que tú, Señor, nos libres cada día de él y nos ayudes a vivir para ti en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a confiar y a descansar cada día en tu palabra y en tu evangelio. Y si aquí, Señor, hay alguien que no te conozca, Señor, tu obra en su corazón y atráelo a salvación, para que vea tu gloria y que vea este milagro poderoso tuyo, Señor. Te agradezco, Señor, por todo esto y te ruego tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.